Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que quiero hablaros sobre las suscripciones y los créditos de la tienda de diseños de Silhouette. Como sabéis, Silhouette tiene una tienda oficial donde nos venden diseños para que podamos trabajar con nuestras máquinas, y para acceder a esta tienda de diseños simplemente tenemos que abrir nuestro navegador y acceder a la página web www.silhouettedesignstore.com y ya tendríamos un montón de diseños disponibles que podemos comprar. A la hora de comprar diseños podemos hacerlo, vamos a llamarlo de forma normal, es decir, yo veo un diseño o varios diseños que me gusten, los añado al carrito, sigo los pasos de compra y pago con una de las opciones de pago disponibles. Por ejemplo, pues puedo pagar con mi tarjeta de crédito o puedo pagar utilizando PayPal, pero pagaría el diseño o los diseños a su precio habitual. Si lo que queremos a la hora de comprar diseños es ahorrar un poquito de dinero, Silhouette lo que tiene es una serie de opciones o de planes para precisamente ahorrar a la hora de comprar en su tienda online. Y básicamente son dos, las suscripciones y los créditos. Y básicamente lo que voy a hacer es contaros brevemente las diferencias entre ambos, para que en caso de que estéis interesados en una de estas opciones sepáis cuál es la que más os conviene. Así que, bueno, aquí tenéis brevemente la descripción de lo que suponen las suscripciones y los créditos. Esto lo vais a encontrar en la misma tienda de diseños de Silhouette. Os vais a la página web www.silhouettedesignstore.com y hacéis clic en la opción que dice créditos y os saldrá esta misma ventana que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Bueno, pues básicamente las suscripciones, como suele ocurrir en muchos casos, en lo que consisten es en un pago mensual recurrente que vamos haciendo mes a mes. En este caso vamos a pagar una cantidad y Silhouette nos va a dar una cantidad superior para que compremos diseños en su tienda. De esta manera estaremos ahorrando. ¿Qué vamos a pagar y cuánto nos va a dar Silhouette? Bueno, pues eso dependerá del tipo de suscripción a la que nos acojamos. Así que vamos a ir a Select Type para ver qué opciones de suscripciones tenemos. Y nos aparecen 5: Starter, Basic, Deluxe, Premium y Diamond. Y en cada uno de estos planes tenemos por un lado la cantidad que vamos a pagar mes a mes. Estas serían las cantidades que pagamos mes a mes, y debajo en grande sale la cantidad que Silhouette nos va a dar a nosotros, la que nos va a añadir a nuestro saldo para que compremos. Entonces, por ejemplo, en la Starter yo tengo la tienda en euros porque soy de España, pero lo podéis poner en la que queráis. Entonces yo en la Starter pagaría 5 euros al mes y Silhouette cada mes me daría 10 créditos mensuales. ¿Qué es esto de 10 créditos mensuales? Bueno, pues aquí tenemos una leyenda que nos dice que un crédito corresponde a 1 euro, con lo cual yo estaría pagando 5 euros al mes, pero Silhouette me estaría dando 10 euros al mes para gastar en la tienda, con lo cual estamos ahorrando el 50%. De hecho, si despliego aquí, nos lo pone que el ahorro que hacemos es del 50%. ¿Por qué? Porque estamos pagando la mitad de lo que nos está dando Silhouette para gastar. Y así ocurriría con cada uno de estos planes. En cada uno pagamos una cantidad y Silhouette nos da una cantidad superior para gastar en la tienda. He desplegado estas flechitas porque nos vienen más opciones o más características de cada una de esas suscripciones. Por ejemplo, la de Deluxe, Premium y Diamond nos pone que si una vez que hemos finalizado un saldo, es decir, por ejemplo, yo estoy en el mes de enero y tengo mis 50 créditos o mis 50 euros mensuales y no ha acabado el mes, pero ya me los he gastado y quiero seguir comprando diseños. Bueno, pues en este caso no pasaría nada porque puedo seguir comprándolos con un 25% de descuento. En la Premium sería el 50% y en la Diamante también sería el 50%. O sea que aparte, si nos hemos gastado ese saldo porque ese mes hemos comprado más de lo que pensábamos, pues no pasa nada, podemos seguir comprando aunque se nos haya acabado el saldo o el crédito de ese mes y aún así seguimos ahorrando. ¿Qué ocurre si pasa lo contrario? Es decir, si acaba el mes de enero y yo de mis 50 créditos no he gastado los 50, me quedan 20, me quedan 10. Bueno, pues no los perdemos, sino que se nos acumulan durante 60 días. Lo tenemos aquí abajo. Todos los planes de suscripción incluyen 60 días de rollover, es decir, que si yo estoy en el mes de enero y me han sobrado 20 créditos o 20 euros, en febrero seguiría teniendo los 50 de febrero más los 20 adicionales
Y en el mes de marzo, porque son 60 días, lo mismo, es decir, se acumulan durante 2 meses adicionales. Así que está muy bien porque no pasa nada si gastamos un poquito más o un poquito menos de lo que corresponde cada mes, porque siempre hay opciones adicionales. Así que tenemos estas suscripciones y tenemos cada una con unas opciones diferentes en función básicamente del dinero que nos queramos gastar mes a mes. Bueno, pues esto os lo leéis con detalle para saber cuál os interesa y vamos a poner el supuesto de que yo me voy a comprar una suscripción básica. Entonces le damos a seleccionar y vemos que aquí tenemos de nuevo dos opciones. ¿Qué dos opciones? Pues hacer el pago mensual, es decir, durante un año yo voy a ir pagando 9,99 cada mes, o si prefiero quitármelo de encima del tirón, puedo hacer un pago anual. Y si lo pagamos anualmente, tenemos un ahorro de un 5% adicional. Esto es básicamente porque si yo estoy pagando 10 euros al mes y son 12 meses, pues 10 por 12 son 120 y en este caso si yo lo pago anual, en lugar de 120 estoy pagando 113,89, con lo cual estamos ahorrando más aún si al cogernos esa suscripción pagamos todo el año de una sola vez en lugar de ir pagándolo mes a mes. Bueno, pues básicamente esto sería todo sobre las suscripciones. Os comento también que si queréis saber rápidamente cuánto crédito os queda de vuestra suscripción mensual, ponéis el ratón o el mouse sobre el icono de vuestra cuenta y aquí donde dice suscripción os saldría el saldo que os queda disponible y creo que sale también la fecha en la que expira la suscripción. Si queréis finalizar la suscripción o si queréis saber algo adicional sobre vuestra suscripción, os vais a las opciones de mi cuenta, al apartado de créditos y suscripciones y aquí tenéis un historial de todos los créditos y las suscripciones que hayáis comprado. Si tenéis una suscripción activa, la opción de cancelación o saber en qué fechas os va a vencer y como decía, toda la información detallada del plan que vosotros tengáis. Bueno, pues esas serían las suscripciones. Vamos ahora con los créditos. Lógicamente, las suscripciones son para personas que compren de forma habitual y periódica en la tienda, así que para aquellas personas que no compren de forma tan habitual, tenemos la opción de los créditos, que yo, por ejemplo, es la que utilizo. En los créditos lo que hacemos es hacer un pago único puntual. Ahora veremos de qué cantidad, porque de nuevo va a haber opciones. Y ese saldo que nos va a dar Silhouette para que compremos diseños en la tienda no caduca. Yo, por ejemplo, creo que tengo un crédito que compré como hace un año y que no me caduca y que lo voy a poder seguir utilizando hasta que yo gaste todo ese saldo que queda en ese crédito que yo he comprado. Así que está fenomenal para personas que no hagan compras tan habituales, pero que de nuevo quieran ahorrar a la hora de comprar diseños en la tienda oficial de diseños de Silhouette. Bueno, pues le vamos a dar a Select Type para ver cuántos planes hay, en este caso bronce, plata, oro y platino, y va a ocurrir igual que las suscripciones. Nosotros vamos a pagar una cantidad, pero Silhouette nos va a dar una cantidad superior, porque se supone que es para que ahorremos. Así que en la bronce pago 24 euros, pero Silhouette me da 30 euros, porque de nuevo 30 créditos corresponde a un crédito 1 euro, nos lo pone aquí, nos indica que no caduca. Si compro la Silver pago 36 euros, Silhouette me da 50 euros. En la Gold pago 48 euros, pero Silhouette me da 75 euros. Y en la Platinum pago 60 euros y Silhouette me da 100 euros. De nuevo, sin caducidad para gastar cuando nosotros queramos. Así que esas son básicamente las dos opciones y lo que tenéis que pensar es cuánto compráis en la tienda de diseños, si lo hacéis de forma habitual o de forma puntual, y en función de eso elegís si preferís una suscripción o si preferís los créditos. De nuevo, si tenéis créditos, como es mi caso, y queréis saber cuánto os queda, os vais a el icono de vuestro usuario y os sale recogido qué crédito os queda disponible. En este caso a mí me salen los créditos, me sale en suscripción suscribir porque no la tengo y entre medias pone saldo de puntos. Ojo porque esto no está relacionado con los créditos y las suscripciones, esto es diferente porque a la hora de comprar diseños en la tienda podemos acumular puntos y luego conseguir premios. Os recuerdo que esto lo tenéis explicado en otro de mis vídeos de mi canal de YouTube, así que os saldrá en la parte superior de la pantalla y también os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo. Bueno, pues hasta aquí yo creo que es lo más importante
importante sobre las suscripciones y los créditos. Si os queda cualquier duda podéis dejármelo en los comentarios, y también si os animáis dejar en los comentarios si tenéis suscripción o si tenéis créditos, para que los demás puedan ver un poco qué es lo que más se suele comprar o qué opción elegís cada uno y por qué motivo. Así que os agradezco a todos vuestra colaboración y os mando un abrazo muy grande, y lo que os digo siempre, si te ha gustado dale a like, y si no te has suscrito corre y suscríbete. ¡Hasta luego!